Hola, soy Laura y hoy vamos a adentrarnos en un aspecto súper importante de los estudios literarios porque, como sabemos, en los estudios literarios hay tres disciplinas fundamentales: la crítica literaria, la teoría literaria y la historia literaria. Pues en este vídeo vamos a hablar sobre la historia literaria, en qué consiste y las distintas etapas que presenta. Empecemos. La historia literaria, ¿qué es lo que hace? Pues estudia la parcelación de la literatura en periodos o etapas cronológicas. El problema de este análisis es que no existe una definición exacta de lo que es la obra literaria y por eso es un poco difícil definir estas etapas cronológicas. Pero bueno, a pesar de este problema, la historia literaria sigue teniendo relevancia porque surge de un punto de partida, no es que se cree de la nada. Entonces, en las distintas etapas lo que sucede es que o guarda relación con la literatura precedente o se niega. Además, también hay que tener en cuenta que se basa en un contexto extraliterario, no solo se estudia pues la historia de la literatura en cada etapa, sino que también se tiene en cuenta cuál es la historia que sucede realmente fuera de la literatura y qué relación guarda esto con la obra. Por ejemplo, no va a tener las mismas características una obra escrita durante la Revolución Francesa que una obra escrita durante el contexto medieval. Al igual que no va a tener las mismas características una obra del Imperio Romano que una obra escrita durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente. Entonces, como hemos dicho, la historia literaria se basa en el uso de periodos y etapas, son sus dos conceptos principales. Y esos periodos o etapas tienen una serie de rasgos en común. ¿Qué pasa? Que estas etapas, aunque ayudan a clasificar el texto, pueden dificultar la posibilidad de encontrar las características específicas de la propia obra. Y esto es porque si nos vamos muy a lo general, a todas las características que comparten las obras de una misma etapa, nos podemos olvidar de las características individuales de la propia obra. Entonces, al analizar históricamente una obra, es muy importante tener en cuenta y recordar que la presencia de puntos comunes no puede opacar la originalidad de cada obra literaria. Por ejemplo, El Quijote, como fue publicada en 1605, pertenece al barroco, que está caracterizada por el tono pesimista, la complejidad estética. Sin embargo, en El Quijote priman otros elementos, a lo mejor no tan relacionados como el barroco, como el realismo cotidiano, con humor, ironía, sencillez expresiva. Sin embargo, no es que sea una obra desconectada a su movimiento, también presenta rasgos propios de esta época, como la crítica a los libros de caballerías, rasgo de la narrativa anterior. Y aunque no se atisbe una complejidad en el ámbito estético, sí que presenta una complejidad estructural, que esto es un rasgo muy barroco. Tenemos que tener en cuenta que las características de las etapas se crean a posteriori. O sea, la observación de marcas en conjunto de las obras literarias se realizan años después. No es que yo, por ejemplo, hoy, 20 de junio de 2026, a las 10:30, decido que se crea un nuevo movimiento y ya está. No, es años después cuando los historiadores pues observan que en un periodo se han repetido una serie de características, vale, pues esto va a ser Renacimiento, por ejemplo. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta también es que las etapas siguen una linealidad en el tiempo. Si un poeta del siglo XX presenta rasgos medievales, no quiere decir que su poesía sea medieval, no es que pertenezca a esta etapa, simplemente que tiene rasgos de tal. Vale, ahora vamos a ver los distintos periodos históricos que encontramos en la literatura, empezando desde la Edad Media. Todo lo de antes nos lo vamos a dejar. Vale, la Edad Media tiene como base moral el cristianismo. Perdón, que me trabo. La Edad Media tiene como base moral el cristianismo. La religión dictamina todo lo que está bien y todo lo que está mal, tanto dentro de la literatura como fuera de esta. Y perdón, el tema principal se me dio. Vale, sí, lo que se trata principalmente es el tema cortesano, el tema del amor cortesano, el amor ideal.
que es un tema que empieza a tomar relevancia, por ejemplo, en el canto a la dama. Sin embargo, también en algunos escritos se siguen encontrando influencias de mitos y de leyendas populares. Y ejemplos característicos de este periodo son la Chanson de Roland y la Vita Nuova de Dante. Luego, en el humanismo y el Renacimiento cambian los modelos de referencia, la religión pierde importancia, ¿y quién se lleva esta importancia? Los modelos grecolatinos. Entonces, aquí vemos todavía una mayor idealización del amor y se utilizan también tópicos literarios que expresan esta idealización, como el locus amoenus. El espacio natural idealizado es el refugio para el amor, para la reflexión, para la poesía. Ejemplo de todo esto son los sonetos de Garcilaso de la Vega. Luego, en el barroco se abandonan los cánones clásicos por su excesiva rigidez. Por ejemplo, en el teatro se abandonan para ganar una mayor cercanía con el público. El lenguaje ahora es complejo, excesivo, recargado, es un lenguaje que solo se puede utilizar en la literatura, porque la gente no va hablando así por el mundo. Y ejemplo de esto, del barroco, es Luis de Góngora. En el neoclasicismo, todas estas innovaciones barrocas se consideran excesivas, por lo que para volver a retomar un orden se vuelve a los patrones clásicos, especialmente en el teatro francés, con autores como Corneille y Racine. Bien, en el romanticismo sería lógico pensar que se niegan los modelos clásicos por esto de que siempre en las etapas de la literatura se niega el anterior. Si en el neoclasicismo se reivindica el mundo clásico, pues en el romanticismo se niega, ¿no? No, esto no es así. En el romanticismo no se busca negar los modelos clásicos, sino que se busca dialogar con ellos para justificar las características estéticas del momento, basadas en la imaginación, la fantasía. Nos encontramos en este momento con una necesidad de representar a la literatura los sentimientos, lo emocional, lo interno. Esta etapa fue fundamental para el desarrollo de la literatura posterior y destacan autores como Becker con sus leyendas y rimas. En el realismo se empieza a reaccionar abruptamente ante la libertad creativa anterior. Destaca, por ejemplo, la reacción de Goethe, quien dice que lo romántico, por no poseer reglas, es enfermizo y morboso, o sea, tremendo lo que te suelta aquí de repente el Goethe. En fin, empiezan a observarse conductas en las que los autores no se identifican como sujetos emocionales, sino todo lo contrario, se definen a sí mismos como testigos de la realidad. Esto implica estar fuera de esta realidad como observadores objetivos. Entonces ya no se representan los sentimientos, sino que se desarrolla un testimonio mediante la búsqueda del detalle y se representa la realidad cotidiana, ya sea material, psicológica o social. Ejemplo de esto es la obra Madame Bovary. En el siglo XX ya no hay una visión única de lo que es la literatura, sino que hay muchas etapas pequeñas organizadas en diferentes formas de entender lo literario, que se llaman vanguardias o ismos. Además de la heterogeneidad de estas vanguardias o ismos, cabe destacar en esta etapa que solo es posible gracias a la libertad creativa del romanticismo. Por eso decíamos que el romanticismo era muy importante para la literatura posterior. En este periodo la libertad creativa se traduce en experimentación. Y una obra muy importante de este periodo, por ejemplo, es Ulises de James Joyce. Ahora que hemos visto ya todas las etapas de la historia de la literatura, quería mencionar que la frontera entre los periodos no es algo rígido, sino que se trata de una evolución y cambio constante en la forma de crear. Y siempre se ve desde la etapa posterior. Desde la etapa posterior se reflexiona sobre lo que ha sucedido en la etapa anterior. Entonces, resumiendo un poco todas las etapas que hemos visto, tenemos que en la Edad Media predomina el cristianismo, el amor cortés,
Luego, en el humanismo y el Renacimiento se le da importancia a los modelos clásicos, a la idealización del amor. Luego, en el Barroco se abandonan los cánones clásicos y se utiliza una experimentación en el lenguaje, siendo más recargado. En el neoclasicismo se abandona esta libertad y se vuelve otra vez a los patrones clásicos. En el romanticismo se profundiza en los sentimientos y hay una mayor libertad creativa. El realismo rechaza completamente esta libertad y decide representar la realidad. Y finalmente, en el siglo XX, las vanguardias e ismos vuelven otra vez a la experimentación y a la libertad creativa. Muchas gracias.